¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles este martes ya 26 de abril del año 2022. Encantados de recibirlos en la emisión número 64 de su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Soy Guadalupe Mayorga y les saluda con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy muy contentos de darle continuidad a un tema que nos dejó muchísimas preguntas, muchas dudas, el querer seguir platicando con el doctor Iván Díaz, y hoy tenemos a un gran representante de estos tumores neuroendocrinos. Nos va a platicar de qué es, cómo se maneja y cómo pueden sumarse con él en NETS México. Ahorita vamos a continuar platicando de él y les informamos, el doctor en breve se incorpora, porque ya saben que aquí en la Ciudad de México todo mundo regresó a sus actividades y bueno, los tráficos son aquí un poco complicados. Así es de que sean ustedes muy bienvenidos. Y también agradecerle mucho a Innotec. Gracias por tu gran cortesía, gracias por acompañarnos el día de hoy y desde luego este compromiso por la salud. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como les comentamos, hoy es martes 26 de abril del año 2022 y son las 9 de la noche con 1 minuto. Y bueno, esto es la barra de la medicina educativa. Ya saben que siempre aquí estamos a sus órdenes, a nuestros amigos, simpatizantes y desde luego a todos nuestros seguidores. Y el tema de hoy va a ser la medicina nuclear y la imagen molecular de los tumores neuroendocrinos, segunda parte. Y esto nos ha permitido pues contar con la valiosa participación de un hombre muy comprometido que nos ha permitido acercarnos, sumar esfuerzos y por qué no trabajar de la mano. Hoy lo que más necesitamos es difusión. Y bueno, hoy está Michel de Quevedo, fundador de NETS México, la primera organización de lucha contra el cáncer neuroendocrino. Michel, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches y no, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y pues andamos trabajando muy fuerte en este proyecto que yo creo que es un proyecto de gran importancia y pues andamos queriendo ayudar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Claro, y yo creo que aquí lo más importante es dar a conocer que siempre existe alguien que puede darte la mano en ciertos diagnósticos que de momento son completamente, pues ajenos a ti, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar y en un momentito continuamos platicando con Michelle. Vamos a dar la entrada de todos nuestros anuncios parroquiales y un poco de la historia de los tumores neuroendocrinos. Fíjese que encontramos. En general se estima que más de 12,000 personas en Estados Unidos reciben un diagnóstico de tumores neuroendocrinos cada año y aproximadamente 175,000 personas conviven con esta enfermedad. La cantidad de personas a las que se diagnostica este tipo de tumor está aumentando cada año. Se cree que es un aumento que está relacionado con principalmente con las mejoras en la manera en que se diagnostican estos diagnósticos. Híjole, entonces a mí me llamó mucho la atención esta parte de la cifra, porque si se diagnostica esto anualmente, hoy que existe la medicina nuclear, imagínense antes que no teníamos este acceso. Entonces las mejores pruebas, las mejores imágenes y desde luego la endoscopía han sido una mayor concientización para adquirir un mejor diagnóstico. Y bueno, pues desde luego la medicina nuclear y la imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, y que desde luego él siempre muy comprometido por esta parte tan importante de llevarle a la gente en un tema muy práctico, en un lenguaje muy accesible. ¿Para qué? Para que nos puedan entender, lo puedan seguir y desde luego este acceso directo con él a través de sus redes sociales, cualquier tipo de pregunta. Y bueno, pues gracias a todos nuestros seguidores, seguimos al aire y recuerden, amigos, hoy es la medicina nuclear y la imagen molecular de los tumores neuroendocrinos, segunda parte. Y bueno, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Muchos ya lo conocen, pero bueno, es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público,
con experiencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, pues con mucho orgullo siempre les decimos un profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, y desde luego no podía faltar ese brazo social tan importante que nos hace mucha falta, y justo por eso hoy nos acompaña Michelle de Quevedo, un rotario con alto compromiso social, y esto es para nosotros muy, muy importantes. Y bueno, nuevamente, Innotec, muchas gracias por tu cortesía y desde luego gracias por este compromiso con la salud. Así es de que la medicina nuclear, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y bueno, ahora sí vamos un poquito, ¿qué pasa con esta parte de los tumores neuroendocrinos? Fíjense, encontramos algo muy interesante. La tasa de supervivencia a 5 años indica el porcentaje de personas que viven al menos 5 años una vez detectado el cáncer. El término del porcentaje significa cuántas personas de cada 100, la tasa de supervivencia a 5 años para personas con tumores neuroendocrinos tiene una variación y depende de varios factores, incluido el tipo de tumor, donde se ubica el tumor y si el tumor puede ser pues extraído a través de una cirugía y posteriormente, bueno, ya es un diagnóstico totalmente personal, como nos lo indica el doctor Díaz Meneses, cuál es el procedimiento y cuál es el tipo de tratamiento. Así es de que, pues así las cosas en nuestro contexto editorial. Y bueno, los mensajes el día de hoy, desde luego, gracias a nuestra Casa Promoesterio por todas las facilidades que nos otorga para este programa cada semana. Nuestra querida productora en radio, Celia González, muchas gracias por todo tu apoyo. Siempre nuestra querida Belén Masbetia en las redes sociales. Y recuerden, amigos, estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram completamente en vivo, la medicina nuclear y la imagen molecular. Recuerden que también en las redes sociales del doctor Iván Díaz Meneses, colectivo Medicina Nuclear MX, también completamente en vivo. Y si quieren alguna pregunta, duda, sugerencia, con todo gusto está el WhatsApp a su disposición en el 5510-640164. Así es de que, bueno, pues el tema de hoy, como ya lo platicamos, es la medicina nuclear y la imagen molecular en los tumores neuroendocrinos, segunda parte. La semana pasada estuvo increíblemente saturado nuestro chat y eso lo agradecemos muchísimo. Agradecemos mucho que nos están escuchando hoy desde Torreón, Coahuila, República Dominicana y Panamá. Gracias por sus mensajes y sus saludos. Y bueno, ahorita nuestro invitado nos va a platicar desde dónde nos acompaña, que para nosotros es un gusto que nos sigan desde tan lejos. Y bueno, pues vamos a ir dando comienzo a las festividades del mes de abril, el Día Mundial del Paludismo, el día de ayer, día 25 de abril, Día Mundial del ADN, Día Internacional de la Propiedad Intelectual el día de hoy, recuerdo del desastre de Chernobyl, muy importante, ya el doctor nos hará algún comentario. 27 de abril, Día Internacional del Código Morse, y bueno, pues desde luego aquí en México no se podía dejar de mencionar el 30 de abril, Día del Niño. Y bueno, pues nuevamente les recordamos tumores neuroendocrinos, segunda parte, y cualquier duda, sugerencia o pregunta que requieran con respecto a un estudio a nivel nacional de medicina nuclear e imagen molecular, con muchísimo gusto, nosotros los referimos con el equipo del doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular de este espacio radiofónico, para que él, en cada ciudad que ustedes requieran algún estudio, él les hace la referencia con toda precisión a dónde pueden acudir a realizarse cualquier estudio que ustedes necesiten. Entonces, bueno, pues gracias, Innotec, nuevamente por tu gran cortesía, y me gustaría iniciar presentando a nuestro invitado el día de hoy, Michelle de Quevedo, fundador de esta gran organización civil que nos permite ser visibles con pues con este padecimiento, tumores neuroendocrinos, que de momento se vuelve un tema nuevo, no conocemos, pero también no somos médicos, pero también somos pacientes nuevos en este nuevo lenguaje, en este nuevo idioma. Bienvenido, Michelle de Quevedo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues aquí muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias, platícanos, eres fundador de NETS México. ¿Cómo surge esta idea? Platícanos un poquito de tu historia, por favor. Claro que sí. Pues así es, NETS México
nace, bueno, pues primero que nada a raíz de mi diagnóstico de cáncer neuroendocrino. Yo fui diagnosticado en el pasado septiembre del 2021 con cáncer neuroendocrino intestinal en estadio 4 y pues bueno, ¿no? Ahí empieza toda ahora sí que mi carrera de lucha contra el cáncer. Entonces, a la hora yo de estar pensando en la manera como yo les iba a dar la noticia a mi familia, me puse a buscar grupos de apoyo para pacientes y para familiares de pacientes con cáncer neuroendocrino en México y no encontré ninguno. Y entonces, al no encontrar ninguno, empecé a ampliar un poquito más mi búsqueda y me empecé a dar cuenta de que pues toda la información que estaba yo encontrando provenía de otros países, ¿no? Provenía de sitios de organizaciones americanas, de organizaciones canadienses, de organizaciones españolas, y que pues no había ningún lugar en México en donde los pacientes pudieran aprender acerca de la enfermedad, porque es muy importante, no solamente en esa enfermedad, yo creo que en cualquier otra enfermedad es muy importante informarse acerca de la enfermedad para pues, tener una idea más clara de qué es lo que tenemos que hacer para pelearla, ¿no? Y entonces cuando descubrí que pues no había nada disponible, decidí que pues algo tenía que pasar, algo tenía que hacerse y yo estaba en posibilidades de hacerlo y nació NETS México, ¿no? Entonces empezamos con un grupo de apoyo en Facebook y ya estamos ahorita pues en el proceso de conectar con pacientes, ¿no? De encontrar a los pacientes, a los que ya están diagnosticados, que pues de entrada el diagnóstico es un reto, ¿no? Porque es una enfermedad muy heterogénea y es una enfermedad muy que se disfraza, digamos, ¿no? Produce síntomas que pueden ser confundidos muy fácilmente con otras condiciones cuando produce síntomas, ¿no? Porque hay otra categoría de tumores que no producen síntomas que generalmente se descubren por accidente. Entonces, como todos estos retos que se presentan, y pues es muy importante tener acceso a información actual, a información veraz, a información que no es sensacionalista o que es específica para cada caso, ¿no? Porque también esa es una característica de los tumores neuroendocrinos. Hay muchos factores que determinan cada caso y entonces cada caso es diferente, ¿no? Es por eso, eso es una de las razones por las que la cebra es el emblema del cáncer neuroendocrino, ¿no? Las rayas de la cebra todas son diferentes y en los tumores neuroendocrinos hay muchos factores, entonces todos los casos son diferentes. Y pues así empieza NETS México, ¿no? Y pues estamos ahorita trabajando muy fuerte tanto en conectar como pacientes, que es uno de los objetivos. Tenemos dos objetivos, dos líneas de trabajo. Una de ellas es dirigida a pacientes y a familiares, proporcionar apoyo, proporcionar información y proporcionar avenidas estamos creando un directorio de especialistas en donde podremos recomendar, ¿no? Es muy importante, muy importante para los pacientes de cáncer neuroendocrino que sean atendidos por un especialista o por lo menos por médicos que tengan experiencia tratando tumores neuroendocrinos, porque tienen un comportamiento muy diferente a otros tipos de cáncer. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y el segundo objetivo en el que estamos trabajando es educación a proveedores de servicios de salud, ¿no? Queremos fomentar la formación de especialistas y pues no acercarnos a estudiantes de oncología, acercarnos a oncólogos que ya estén practicando y pues informarlos acerca de la enfermedad y proporcionarles avenidas de aprendizaje y de especialización. Así es, y esto es para nosotros muy importante. Fíjate que de entrada están haciéndote dos preguntas importantes. ¿Fue asintomático tu
tu diagnóstico y cuánto tiempo te tardó pues llegar al diagnóstico, quién te lo dijo, cuál fue el proceso. Si nos puedes platicar, fue a través de 1, 2, 3 estudios, ¿cómo fue esa parte? Claro que sí, claro que sí. Mi caso es sintomático. Yo empecé a tener síntomas aproximadamente hace 10 años. Y pero como lo mencioné anteriormente, son síntomas que se confunden muy fácilmente con otras condiciones. Entonces yo recibí varios diagnósticos del diagnóstico final y por consecuencia recibí diferentes tratamientos. Lo primero que me diagnosticaron a mí fue colon irritable, porque pues los síntomas que yo estaba teniendo, diarrea, inflamación abdominal, son síntomas que pues, son síntomas más comunes del colon irritable. Pero después empecé también a exhibir un síntoma que yo creo que es uno de los síntomas más característicos de los tumores neuroendocrinos funcionales, que es bochornos con enrojecimiento facial sin sudoración. De repente la cara se pone caliente, la sientes caliente, caliente, caliente y se pone roja. Y eso es uno de los síntomas, yo creo que es más característico de los tumores neuroendocrinos funcionales, que son los que producen síntomas. Ok, Entonces, Michelle, nada más un segundito, si me permites, le damos la bienvenida a nuestro experto titular, doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Michelle, qué gusto tenerte aquí. Gracias por estar hablando esta noche con nuestra amable audiencia. Y pues discúlpenme, amables radioescuchas o podcast escuchas o webcast escuchas, un tráfico horrible en la Ciudad de México, pero ya estamos aquí. Y yo quisiera pues retomar lo que nos estaba comentando Michelle, que es muy importante. El otro día estamos hablando más o menos de la viñeta clínica. Y pues Michelle, pues prácticamente está confirmando, ¿no? De alguien que realmente pues está luchando y va a ganar esta batalla, pues que nos platique, ¿no? Cómo es más o menos lo de los síntomas, Michelle. Muchas gracias por permitirme entrar, Lupita. Michelle, si nos haces favor de seguir platicándonos. claro que sí, claro que sí. Y bueno, gracias Iván también por la invitación y te lo agradezco muchísimo. Entonces, los síntomas que yo empecé a tener fueron aproximadamente hace 10 años. Y durante esos 10 años, primero fue colon irritable, después, obviamente, con el tratamiento y con las dietas que yo tuve para el colon irritable, al no haber mejoría en los síntomas, se empezó a pensar que podía ser enfermedad de Crohn, y después se empezó a pensar que sería una intolerancia al gluten, que es la enfermedad celíaca. Y después empezaron a abarcar otras teorías, ¿no? Que a lo mejor eres intolerante a la lactosa y que a lo mejor son alergias, que a lo mejor es estrés. No, estuve a punto de que me pusieran en antidepresivos porque el doctor decía, pues es que a lo mejor es estrés. Y entonces, afortunadamente, yo nunca quise los antidepresivos. Durante todo este tiempo, los estudios que me hicieron varios ultrasonidos, me hicieron un par de tomografías, me hicieron una colonoscopía, me hicieron una gastroscopía y no salía nada. Todos mis exámenes de sangre, por ejemplo, todos mis niveles estaban bien, no había ninguna indicación del problema. Conforme ha pasado el tiempo, he logrado aprender y entender la razón por la que no los vieron, ¿no? Hay una, como, no sé si es como teoría o un dicho que es, muchas veces, no encontramos lo que no estamos buscando, ¿no? Entonces, hay un video, por ejemplo, el grupo GEDNE de España, que es el grupo español de tumores neuroendocrinos, sacaron un documental acerca de la historia de los tratamientos para el cáncer neuroendocrino, y dentro de este documental tienen un segmento que es muy interesante. Ponen una imagen que es una tomografía y la persona que está narrando dice, a ver, díganme cuántas irregularidades pueden encontrar en esta imagen.
sale la imagen por unos segundos, perdón, y cuando regresa el narrador dice, a ver, seguramente encontraron esta y esta y esta, y señala unas, me dice, pero a ver, encontraron esta otra, y en una esquina hacen el acercamiento y se ve un gorila. Es el delineado, el delineado un gorila. Y entonces él dice, la razón por la que la mayoría de las personas y de los especialistas que ven estas imágenes no pudieron ver este gorila es porque no estamos entrenados a buscar eso específicamente. Estamos entrenados a buscar otros tipos de anomalías. Entonces, por esa razón, cuando a mí me hacen ultrasonidos y me hacen todos los estudios que me hicieron, las personas que estaban interpretando estos resultados no tenían experiencia con tumores neuroendocrinos y entonces no los pudieron ver. Pasan los años y pues yo voy tratamiento, no hay mejoría, y un día así ya de plano yo me enojo con mi doctor y le digo, oiga doctor, perdóneme, pero usted está equivocado, porque ¿cómo puede ser que yo he seguido sus instrucciones al pie de la letra, todos los tratamientos han estado bien y no hay ninguna mejoría? Entonces ahí es cuando ya dice el doctor, ok, vamos a hacer otra serie de exámenes y vamos a verlos con más objetivamente, ¿no? Con unos ojos más frescos, sin estar pensando en que estamos buscando a ver confirmación acerca de los diagnósticos que ya tenemos. Entonces se me hace un ultrasonido, y en el ultrasonido es en donde ya por fin ven algo raro, que mi doctor me dice, la verdad, no tengo idea de lo que es, nunca había yo visto esto. Y entonces yo me pongo a buscar por mi parte, ¿no? Me pongo a preguntar. Tengo un amigo que es cirujano, y le pregunto a mi amigo cirujano, le digo, oye, pues fíjate que estoy pasando por esto, le mando mis estudios, le mando el último ultrasonido, y él me contesta diciéndome, mira, afortunadamente yo tengo mucha experiencia tratando esta enfermedad, yo sé exactamente bien qué es lo que es. Me da el nombre de tumores neuroendocrinos y él mismo me recomienda a una clínica especializada, que fue ya donde por fin ya me dieron el diagnóstico correcto. Esta clínica especializada lo primero que hacen es ordenan un estudio, un PET scan de galio 68. Y ya en este PET scan, ya ahora sí que mis tumores, ya como arbolito de Navidad, se me veía todo adentro. Entonces ya se logra ver todo, se logra hacer como que el mapa de todos los tumores, ver qué tan extensa está la enfermedad, y se diseña un tratamiento con otra vez especialistas. Yo tengo la fortuna de vivir en Canadá, en donde pues hay una clínica especializada en tumores neuroendocrinos, y está en la ciudad en donde vivo. Entonces, estos especialistas ya desarrollan el tratamiento a seguir. 2 semanas después yo ya estoy en cirugía, en donde logran remover el 90% de los tumores, lo cual es otra cosa que es diferente también, ¿no? En cáncer normal generalmente, ya cuando estás en estado 4, se dice que no se recomienda la cirugía si no es posible quitar el 100% de la enfermedad. Y en los tumores neuroendocrinos no es así. En los tumores neuroendocrinos se basa en un 70%, ¿no? Si se puede quitar el 70% de la enfermedad, se considera como que es un avance en el tratamiento. Entonces, a mí me logran quitar el 90% de la enfermedad, y me tienen con un tratamiento de análogos de somatostatina, que es un bloqueo hormonal, para controlar, más que nada, para controlar los síntomas del síndrome carcinoide, que es el grupo de síntomas que generalmente causan los tumores neuroendocrinos funcionales. Ok, qué interesante, Michelle. Nos has delineado pues muy bien una viñeta clínica tristemente frecuente, fíjate, como lo habíamos mencionado el otro día en los programas. No es frecuente el diagnóstico temprano de los tumores neuroendocrinos. De hecho, mencionábamos que obviamente pues no había un método de screening.
y la mayoría, el 100% de los pacientes empezaban a buscar atención médica cuando ya estaban sintomáticos por el tumor. Y luego viene lo que tú bien acabas de comentarnos, ¿no? Que son tumores que son tanto elusivos al diagnóstico, pues porque dan una sintomatología muy inespecífica. Lo que tú mencionabas, ¿no? Pues dolor de estómago, inflamación abdominal, etcétera. Pues eso, pues, ¿quién no ha tenido esas molestias, no? El problema es cuando son persistentes. Y entonces, Michelle, qué afortunado que hayas logrado encontrar un diagnóstico, pero fíjate, aquí es algo muy importante. Tú mencionaste dos cosas que a mí me gustaría retomar y darles énfasis. Lo primero es que el paciente se tiene que hacer responsable de su enfermedad. Finalmente, bueno, pues eso es un monstruo, o sea, es algo que los pacientes deben de entender, ¿no? O sea, el primer responsable en recuperar la salud o en hacer lo posible por estar bien, pues es el paciente. Entonces, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y digo, finalmente el hecho de que tú estés dando aquí, nos estés contando el testimonial de tu experiencia, pues bueno, nos remarca la importancia de, pues no dejar así de que, bueno, pues se me va a pasar en una semana o con esto. Bueno, y si no se te pasa, bueno, pues entonces le seguimos y así hasta el infinito, ¿no? Aquí pues algo muy importante es la acuciosidad que tienen los pacientes pues para tratar de llegar hasta el final de saber qué es lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, eso es muy importante, amigos. No dejen, no subestimen un síntoma que no se resuelve de manera, con un tratamiento normal, estándar, por decirlo así, que no se resuelve en más de 15 días. Eso ya no es normal. Entonces, eso es algo muy importante. Y otra cosa que también me gustaría remarcar, Michelle, que tú lo has mencionado, es la experiencia que pueda tener el grupo de médicos tratando este tipo de enfermedades. Si bien es cierto que en el sistema de salud, pues hay una piedra angular, hay una base de un grupo de médicos que hacen un trabajo muy loable, muy notorio, también es cierto que ningún médico sabe todo de todo, Michelle y Lupita. O sea, finalmente para eso hay especialistas y para eso hay altas especialidades. Y eso también incluye a los médicos de imagen, Lupita, Michelle. Como bien lo mencionó Michelle, pues tiene que haber médicos, sí, obviamente cirujanos, sí, obviamente clínicos, pero no hay que olvidar que los estudios de imagen no son estudios que se interpreten solos. A mí me gustó mucho lo que dijo Michelle de que es que tú tienes que tener a un especialista médico que sepa ver una imagen. Y los especialistas médicos que sabemos ver, interpretar las imágenes, pues somos precisamente los imagenólogos. De ahí que eso es algo bastante importante. También la multidisciplinariedad que comentó Michelle, ¿no? O sea, estas cosas ya no se tratan por una sola persona, se requiere el conjunto del talento y la habilidad de más de un médico especialista, pues que aportando lo mejor de su conocimiento, pues ayude a encontrar una respuesta que permita diseñar un plan de acción, pues para tratar adecuadamente a los pacientes, ¿no? Que ahorita, como lo mencionaba Michelle, en tumores neuroendocrinos lo tremendo es la etapa tardía, porque pues todo ese tiempo en el que se está investigando, en el que se está viendo pues si será tal cosa o si será tal otra, pues en el caso de los tumores, pues estos, como sabemos, pues van avanzando poco a poco, ¿no? Un axioma oncológico es que entre más temprano tú ataques una enfermedad tumoral, pues los resultados pues pueden ser hasta curativos, ¿no? Y en tanto más se retrase, pues es un poquito más complicado pues dar los tratamientos. Y fíjate que algo bastante interesante, Michelle, es cómo con el paso del tiempo, Lupita también, cómo con el paso del tiempo se van incorporando más tecnologías, más conocimientos y más especialidades o talento humano al cuidado de los diferentes tumores. Aquí fíjate, Michelle, hay algo bien interesante. Tú mencionaste que por supuesto tiene que haber cirujanos, lo cual es correcto, y endocrinólogos que sepan manejar esto. Pero fíjate, Michelle,
lo que va a pasar y lo que se está avecinando en el futuro es que ahora también se va a, bueno, al menos en México, supongo que en Canadá también debe ser muy similar, es que ahora también ya el médico nuclear tiene que entrar a formar parte de ese grupo multidisciplinario, porque se trabaja en una multidisciplinariedad, pero no solamente en el diagnóstico, Michelle, como tú bien lo mencionaste, tú acabas de mencionar un estudio de medicina nuclear, el PET scan con galio, pero fíjate que también en el tratamiento, porque como lo mencionábamos en los otros programas, pues lo que ha aportado la medicina nuclear en este nuevo milenio a el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con tumores neuroendocrinos ha sido algo fenomenal, algo espectacular, ¿no? No solamente en la parte del diagnóstico, sino también en la parte del tratamiento. Y fíjate que estos diagnósticos, Michelle, como tú lo mencionabas, es aquí también, es que esto que nos acabas de contar da para muchas reflexiones muy interesantes. ¿Qué tanto los médicos, Michelle, saben utilizar o están al tanto de las maneras y los avances tecnológicos para hacer diagnósticos? Porque digo, quizá si se hubiera hecho un estudio de PET scan en un tiempo, o si se hagan los estudios de PET, de tomografía por emisión de positrones con radiotrazadores de octrótide, quizá, y eso es la teoría y es lo que se está viendo, el diagnóstico de tumores neuroendocrinos se ha estado acelerando, ¿no? Pero también es muy importante cuando el médico que recibe al paciente en primer contacto, como tú bien lo dices, sospeche que exista esto, y si está sospechando y esto está dentro de sus de diferentes hipótesis diagnósticas, pues obviamente solicitar que el paciente vaya a hacerse un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, ¿no? Eso es algo de lo que tú hablabas muy, muy interesantemente acerca de la educación y la formación de recursos humanos, la actualización puntualmente en tumores neuroendocrinos, ¿no? Que haya una comunicación, un conocimiento de las nuevas herramientas diagnósticas, cuándo utilizarlas de manera eficiente, que los pacientes puedan acceder a ellas, y obviamente también recursos médicos de excelencia que sepan interpretar las imágenes, porque las imágenes no se interpretan solas. A ti, y tú nos contaste, ¿no? Que había médicos que veían otro tipo de imágenes, pero por no tener la experiencia, el conocimiento, pues pasaban por alto hallazgos importantes, ¿no? Hasta que alguien ya más enfocado, pues pudo ver lo que otros médicos con una menor experiencia no podían ver. En ese sentido, Mitchell, fíjate que los estudios de medicina nuclear, la tomografía por emisión de positrones y los otros estudios, al igual que los ultrasonidos y otros estudios de imagen, son intérprete dependientes. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tú omitir a un médico experto viendo las imágenes. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Son pues, comentarios a lo que nos hiciste favor de compartir, Michelle, que creo que, bueno, son reflexiones muy, muy importantes, ¿no? Para este proyecto, esto que estás empezando en NETS México, creo yo que la comunicación es algo fundamental, y seguramente que en NETS México la gente va a encontrar un espacio en donde pueda resolver sus dudas, encontrar un apoyo, encontrar una asesoría bastante importante. Esto es algo que a mí, lo he venido comentando en los programas pasados, Michelle, te felicito, es algo que se necesitaba que se hiciera. Y bueno, tú no estás en México, pero seguramente eres mexicano de corazón, y desde donde estés, fíjense amigos, querer es poder, o sea, desde donde se está, se hacen cosas en pro del beneficio de las personas, y por eso pues toda nuestra admiración, Michelle. Gracias, muchas gracias. Así es, los mexicanos no tenemos restricciones geográficas. Claro que sí. Así es, y bueno, pues una vez que ya llegaron muchas preguntas, felicitaciones para ambos, me gustaría dar continuidad, porque si no, no vamos a terminar. Hay muchas dudas sobre los tipos de radiotrazadores, doctor, desde República Dominicana, Guadalajara y Zacatecas, así es de que, ¿por qué hay diferentes tipos de radiotrazadores para tumores neuroendocrinos, doctor? Y Lupita, fíjate, Michelle nos hizo favor ahora Michelle nos hizo favor de hacer la introducción, el contexto. Normalmente lo hago yo, pero ahora Michelle, vamos a aprovechar las palabras de Michelle. Michelle habló de una molécula muy importante para el cuerpo, pero bueno, tiene una relevancia principal en tumores neuroendocrinos, que es la somatostatina.
La somatostatina es una hormona que tiene varias funciones biológicas en el cuerpo. Y así como los seres humanos hemos sido capaces de sintetizar otro tipo de hormonas endógenas, el ejemplo más clásico, la hormona tiroidea, pues también los seres humanos, o la insulina es otro tipo de hormona que los seres humanos hemos sintetizado. Pues los seres humanos también hemos tenido la capacidad y el talento de poder sintetizar somatostatina endógena, artificial, para que me entiendan. Sintética. Entonces, esta somatostatina, pues, se llama octreotide. El octreotide es un análogo de la somatostatina. ¿Esto qué quiere decir? Que no es exactamente somatostatina, pero es una molécula que se le parece mucho y que emula mucho tanto su estructura molecular como sus acciones biológicas en el tejido humano. Entonces, ya cuando uno tiene la capacidad de sintetizar en grandes cantidades la somatostatina, pues uno puede dosificarla a los pacientes. Y esto que nos hablaba Michel, pues es algo que sucede, ¿no? Los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos es bastante frecuente que reciban tratamiento con inhibidores de la con análogos de la somatostatina. Ajá. Es decir, una molécula que reproduce las acciones de la somatostatina. Pero, como lo decíamos en otras ocasiones, esta somatostatina no es que uno la meta en la sangre y esté flotando ahí como si nada, o sea, tiene que llegar a un blanco molecular. Y ese blanco molecular en la superficie de las células son los receptores de somatostatina. Pero como el octreotide es una molécula que se parece mucho a la somatostatina, pues los receptores se unen de igual manera. Entonces, esto es importante porque finalmente es la base y nos permite entender de lo que se trata la imagen molecular. Lo que nosotros estamos viendo en los estudios de tomografía por emisión de positrones y en los estudios de SPECT o las gammagrafías es precisamente la expresión de esa contraparte biológica a donde el análogo de la somatostatina, es decir, el octreotide, se va a unir. Y nosotros sabemos que en los tumores neuroendocrinos, pues estos están expresados de una manera anormalmente incrementada. Por eso a los pacientes se le da tratamientos con octreotide, porque finalmente tiene una función que sabemos que va a hacer su trabajo, pues porque es un rasgo biológico y molecular de la enfermedad en cuestión. Entonces, lo que se hace, y para convertir esto en imagen molecular, nuestra molécula es el octreotide y su contraparte biológica son los receptores de somatostatina, que ya explicamos eso. Lo que hacemos, y aquí ya entro de lleno a explicar la pregunta, a contestar la pregunta, lo que hacemos es que se les pone diferentes radionúclidos, es decir, átomos radioactivos que pueden emitir ya sea rayos gamma para hacer gammagrafías o SPECTs o decaer por emisión de positrones para hacer tomografías por emisión de positrones o PETs. De tal manera que se ha venido trabajando con estos análogos de la somatostatina radiomarcadas y la primera molécula que salió, Lupita, fue el famoso octreotide marcado con indio 111, que pues a términos llanos se conoce como octreoscan. Esa fue la primera molécula o de las primeras moléculas que se utilizaron para visualizar tumores neuroendocrinos. Y fue lo que hubo durante pues un tiempo razonable, Lupita. Fue lo que se utilizó sobre todo en los años 80s, 90s en todo el mundo. Se sigue utilizando porque sigue teniendo una vigencia y sigue siendo un radiotrazador útil. Pero esto es octreotide, que está marcada con una molécula de indio 111, el famoso octreoscan. Después, con el advenimiento y las mejoras y los avances tecnológicos, pues ya pudimos nosotros marcar esa molécula de octreotide, que era una molécula muy similar al octreotide del que acabamos de hablar, pero con galio 68.
Y al poder marcar una molécula de octreotide con galio 68, ya pudimos hacer estos estudios como tomografía por emisión de positrones, es decir, los PET scans que mencionó este Mitchell, ¿no? Pero desde antes ya se podían hacer gammagrafías, desde antes ya se podían hacer SPECTs, o tomografías por emisión de fotón único. Entonces el galio, pues bueno, ya vino a abrirnos la capacidad de hacer estudios de tomografía por emisión de positrones. Eso sucedió pues a finales más o menos de la primera década del nuevo milenio o del nuevo siglo. Entonces, aquí algo que se están preguntando, ¿y por qué uno es DOTA-TOC, que otro es DOTA-NOC, que otro es DOTA-TATE? ¿Y qué significa DOTA? Como no puedes tú pegar directamente la molécula de galio 68 a la molécula, bueno, más bien el átomo radiactivo de galio 68 a la molécula de octreotide, tú utilizas algo que se llama un quelante. Un quelante es algo que sirve para fijar metales, para que lo entendamos sin complicarlo, ¿no? Entonces, y ese quelante, adivinen cómo se llama. Se llama DOTA, es el nombre acortado. En realidad tiene un nombre larguísimo, impronunciable, pero lo vamos a conocer como DOTA. Eso es el famoso DOTA. El DOTA lo único que hace es unir el átomo radiactivo con la molécula de octreotide, y por eso se llama DOTA-TOC, DOTA-NOC, DOTA-TATE. Pero todos NOC, TOC y TATE son análogos del octreotide, o sea, siguen siendo una molécula muy, muy parecida, con pequeñas diferencias en la estructura química o molecular, pero para grandes rasgos podemos englobarlas como moléculas de octreotide, que son, ya dijimos, un análogo de la somatostatina. Y después vino el marcaje con flúor 18. Y ya se marcó el octreotide con flúor 18, y pues ya también hubo disponibilidad de fluoroctreotide o FOC, que sigue siendo una molécula de octreotide. Y luego lo que comentamos es que con el avance de las investigaciones y desarrollo de medicina nuclear e imagen molecular, ya se empezaron a marcar estas moléculas de octreotide con radionúclidos que ya emitían partículas que se pueden utilizar para el tratamiento en la terapia con radionúclidos. Ya hemos hablado de las partículas beta. El lutecio 177 es un radionúclido, es decir, un átomo radiactivo que no podemos utilizar para hacer, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones, porque no emite positrones y emite pero que muy poquitos rayos gamma. Pero lo que sí hace el lutecio 177 es emitir partículas beta, que ya hemos mencionado que las partículas beta son electrones que se originan del núcleo, no de la periferia. Entonces, estas partículas beta pueden tener un efecto sobre la materia, específicamente sobre el ADN, y por eso tienen un efecto terapéutico, a diferencia de los radionúclidos para tomografía por emisión de positrones o los SPECTs o las gammagrafías. Y aún más allá, Lupita, ya se viene también otra generación de moléculas de octreotide que están marcadas con emisores alfa. Ya también hemos hablado de los emisores alfa, que son el actinio 225. Y por el lado del diagnóstico, nos regresamos ahora por el lado del diagnóstico, ya también se han marcado moléculas de octreotide con cobre 64. Acuérdate que el cobre es uno de nuestros elementos favoritos, aunque todos son muy interesantes, ¿no? Entonces, aquí lo que ha habido, Mitchell, Lupita, es que se ha diversificado la manera en que se está marcando una molécula muy importante, que es la de octreotide. Ahora, ¿cuál es la mejor? Pues la mejor es la que el paciente tenga disponible, pues eso es mejor que nada. Y lo segundo es a la que tenga acceso. Y la tercera es a la que tenga acceso a un médico que sepa interpretar las imágenes. Porque nuevamente las imágenes no se interpretan solas. Fíjate, Mitchell, que el otro día ahí navegando en la página de Nets me llamó mucho la atención un comentario de una persona que amablemente nos platicó algo, a todos, no específicamente a mí, pero hace una pregunta de, doctor, ¿y por qué con este radiotrazador se ve algo que no se ve con otros?
Y yo decía, bueno, pues porque depende mucho de cómo se te esté haciendo el estudio y quién te esté interpretando el estudio. Porque estos radiotrazadores pues tienen diferentes biodistribuciones, tienen diferentes parámetros de farmacocinética, que si la persona que interpreta no está enterada de estas situaciones, pues puede cometer errores diagnósticos. Errores diagnósticos tan tremendos como decir que hay una enfermedad en un sitio en donde en realidad no la hay. Ajá. Entonces, por eso es bastante importante conocer este tipo de cosas. Y bueno, y una pregunta que también es muy, muy recurrente, ¿no? Que si es mejor el galio que el flúor. En realidad, cuando se han hecho las comparaciones frente a frente o head to head, como le mencionan en los ensayos clínicos, pues la verdad que la diferencia es muy pequeñita, ¿no? O sea, en realidad no es como que una diferencia relevante, considerando que tú tengas un intérprete experto. Si tú no tienes un intérprete experto, sí puede haber una diferencia. Eso es muy importante y eso es lo que nunca mencionan en los artículos. El papel que tiene el médico especialista en ver estas imágenes. Porque nuevamente las imágenes no se interpretan solas. Por eso les decía, pues ¿cuál es el mejor? Pues el que tengan disponibilidad y el que su médico sepa interpretar. Porque finalmente eso es bastante, bastante importante, ¿no? Y como dice Michel, pues sí es muy importante que estemos trabajando para la formación de recursos humanos que sepan pues hacer esto, y esto también implica los estudios de imagen, ¿no? Y algo muy importante para entender esta diapo, como lo decía en la otra diapositiva, en el otro programa Michel, esto nos da la pauta para afirmar que prácticamente en todo México hay disponibilidad de estudios de imagen de tumores neuroendocrinos. Tenemos que trabajar en la accesibilidad, por supuesto, pero disponibilidad hay hasta en Chiapas, Michel, hasta en Tamaulipas, hasta en Colima, imagínate. ¿Por qué? Pues porque si hay una distribución de moléculas. Por eso es importante que esto se conozca y se sepa, ¿no? Y como te decía, pues es mejor, como tú lo mencionaste, o sea, realmente el utilizar un estudio de imagen molecular de imagen molecular para somatostatina, para tumores neuroendocrinos, sí puede ser un gran cambiador en la toma de decisiones y en los diagnósticos. Entonces, por eso decía, es mejor tener cualquiera de estos a no tener ninguno, porque cuando tú sacas de la ecuación este tipo de imágenes avanzadas, pues sigues persistiendo con hacerte la imagen convencional, que sí es buena, pero bueno, tiene sus limitaciones. Y precisamente la ciencia médica ha avanzado pues para traernos avances tecnológicos que han demostrado un beneficio para los pacientes en todos estos sentidos, ¿no? Entonces espero que con esta explicación ya muy gráfica entendamos, ¿no? En la parte de abajo, verde y azul, es lo de diagnóstico y en la parte rojita es lo de terapias. Y bueno, aquí pues también viene estas cuestiones que son importantes entender, Michel, Lupita, perdón. No, está perfecto. Así es, doctor. Y pues muchas preguntas alrededor muchas preguntas hacia usted sobre los tratamientos, la accesibilidad, los costos y desde luego el estadio de Michel, cómo se encuentra en este momento, que me gustaría mucho que en la siguiente pregunta diapositiva nos platicara, porque aquí viene justamente esta pregunta, ¿cómo solidarizarse y apoyar a los pacientes con tumores neuroendocrinos? Claro, ¿cómo solidarizarse, cómo apoyar? Ahorita yo creo que lo más importante, que en lo que estamos trabajando nosotros en NETS México es generar conciencia, porque mientras más gente sepa acerca de la existencia de la enfermedad, no solamente pacientes, sino público en general y muy importante, proveedores de servicios médicos. Mientras más gente lo sepa, más fácil se puede incrementar esta accesibilidad de la que nos habla el doctor Meneses, que pues es lo que está faltando ahorita, ¿no? No hay accesibilidad porque pues no se sabe de la existencia de la enfermedad, no tenemos un registro de casos, no sabemos cuál es la incidencia de casos en México. Todos los números que existen son
todas las estadísticas que tenemos son de Estados Unidos, y ahorita acaba de salir, por ejemplo, un registro de, creo que son 7 países en Europa, pero en México no existe nada de eso. Entonces, ayudándonos a correr la voz acerca de la existencia de NETS México, para empezar, y si alguien conoce pacientes de cáncer neuroendocrino, o si ustedes son pacientes de cáncer neuroendocrino, acérquense a nosotros, y pues por ahí, ¿no? Por medio de la información, yo creo que es la mejor manera como podemos ayudar. Así es, quiero sumar, perdón, doctor, que todas las preguntas que están llegando al chat se las estamos etiquetando tanto en las redes del doctor Díaz Meneses como en las redes de NETS México y la medicina nuclear y la imagen molecular. Adelante, doctor. Sí, fíjate, Lupita, Mitchell, que como lo decía, ¿no? Aquí algo muy importante y que ya se lo he externado a Michelle, que es muy importante cuando las personas de buena voluntad, las personas que humanistas, pues pasan a poner manos a la obra, ¿no? Y pues eso es algo bastante meritorio, es algo que ya lo hemos dicho aquí en el programa, Lupita, nosotros pues queremos apoyar con todo a NETS México porque creemos que no hay una enfermedad menos dolorosa o más tremenda que otra. O sea, el sufrimiento humano es algo que todos debemos de solidarizarnos y es algo que tenemos que ayudar, ¿no? Y finalmente reconociendo esas situaciones, como lo dice Mitchell, en donde se necesita una mayor visibilidad, pero una visibilidad para tomar conciencia, es en donde creo que es muy importante todo lo que podamos aportar y como menciona, Mitchell, fíjate, algo interesante que decías, Mitchell, el otro día lo platicábamos, ¿no? Es que en México no hay como tal una clínica de tumores neuroendocrinos, o sea, no hay un registro. Entonces, en México, finalmente están todos los materiales o todo el talento humano, incluso la infraestructura, a lo mejor no con tanta disponibilidad y accesibilidad como quisiéramos, pero están. En teoría es posible. Entonces, una manera importante, pues como lo dice Mitchell, es bueno correr la voz, empezar a organizarnos y pues tratar de juntar talento humano, tratar de juntar buena voluntad, pues y ponerlo en pos de los pacientes que tienen esta enfermedad. Como lo decía el otro día, ¿no? O sea, es que finalmente antes de que llegara la parte de la imagen molecular y la terapia con radionúclidos, y Michelle, que ya lo ha investigado, seguramente no me va, bueno, ¿qué iba a decir? No me va a dejar mentir. Pero es que no había como que mucho, Michelle. O sea, te quitamos lo que podamos, te damos tu somatostatina y esperemos que la somatostatina lo tenga raya. Y si empieza a progresar, ay Dios, o sea, ese ya es un problema. Entonces, aquí algo muy interesante, muy, muy esperanzador es lo que comentamos el otro día, ¿no? Ahora ya hay una opción terapéutica que ha demostrado que es eficiente, que ha demostrado que es útil, que es segura. Y entonces eso es algo que, como lo hemos comentado, ¿no? La gente, en principio, se da por sentado, fíjense, Lupita, Mitchell, que los médicos lo tienen que conocer. Pero bueno, a manera de una disculpa, bueno, pues nadie es todólogo, ¿no? Y pues hay muchas cosas en la medicina que están saliendo a cada rato y pues nadie es todólogo y nadie conoce todo. Pero como lo decías en el principio, ¿no? Una manera de solidarizarnos es que nosotros como sociedad civil, como simpatizantes, como médicos, como pacientes, como familiares, pues sí tengamos el tema presente y le demos una difusión con respecto al conocimiento de una manera pues amena, de una manera que las personas sientan empatía real, que las personas sientan que se pueden comunicar libremente sin pena, sin temor a ser ignoradas o a no entender. Entonces, estas funciones sociales, como lo es NETS México y a lo cual lo hemos dicho, nosotros somos simpatizantes, adherentes y apoyamos en lo que podamos, yo creo que también es una manera muy importante de solidarizarse y apoyar a los pacientes, ¿no? Que evidentemente
Fíjense, yo estaba leyendo que en realidad se decía, bueno, lo platicaba la semana pasada, Lupita, que se decía que era una enfermedad rara, pero por un subregistro, porque muchos pacientes tenían la enfermedad y no sabían que la tenían. Entonces, que a lo mejor ya no era una enfermedad tan rara, o no una enfermedad rara, sino una enfermedad subregistrada. Y entonces, con las mejores maneras que tenemos de diagnosticar, quizá allí vamos a agarrar estos tumores o estos pacientes en estadios más tempranos y ya van a empezar a salir más. Entonces, pues son muchas reflexiones importantes, ¿no? Y yo creo que el hablar de esto, pues es algo relevante que las personas pues deban conocer y que los pacientes sepan que pues no están solos, que están acompañados y que habemos gente, bueno, que hay gente como Michelle, como tú, Lupita, y yo me quiero sumar que nos importa que combatan y que venzan esta enfermedad de los tumores neuroendocrinos. Así es, doctor. Pues estamos a escasos 4 minutos de terminar. La verdad, hay muchas felicitaciones, muchas preguntas para ambos. Y bueno, desde luego, cómo sumarse a NETS. Las redes sociales las estamos poniendo ahorita, estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México. Si rápidamente nos platica, doctor, en 30 segundos las noticias. Súper rápido, estas noticias, bueno, ya las hemos reciclado un poquito, ¿no? En junio el Congreso de Estados Unidos de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, un congreso muy importante en donde, bueno, obviamente se va a hablar de tumores neuroendocrinos. Pues ya se dieron cuenta, ¿no? Que NETS México, pues es un ente en el cual nosotros queremos ofrecer todo el apoyo, toda la colaboración que podamos, estamos en la mejor disposición. Y finalmente también, como ustedes lo saben, yo soy el embajador mexicano de una fundación europea basada en México que se llama la Fundación Oncidium, que está haciendo divulgación y promoción de la terapia con radionúclidos. Los tumores neuroendocrinos, una parte de su tratamiento es con terapia con radionúclidos. Entonces, esto es algo que es un evento al cual se les está invitando. La información la podemos tener en redes sociales. Y finalmente, no olviden visitar la página de NETS México con Michelle en Facebook. Es muy fácil de encontrar. Ahorita Michelle nos lo repite. Pero ahí está, pónganle así NETS México y así aparece en Facebook. Y si no, Michelle, ahorita que nos diga otra manera de contactar. Y pues yo creo, Lupita, que ya no nos va a dar tiempo de terminar con más preguntas, pero fíjense esto, veámoslo desde el lado amable, podemos hacer la tercera parte del programa y si Michelle acepta acompañarnos, digo, será un honor para nosotros. Invitación aceptada, muchas gracias. Gracias, Michelle. Así es, pues yo creo que estuvieron viendo aquí en el teleprompter que nos hacen favor de manejar nuestra querida Belén, muchísimas preguntas alrededor de tu estadio, cómo sumarse, la accesibilidad también de los médicos, ¿no? Porque, bueno, finalmente, aunque tengan diversas especialidades, bueno, pues siempre hay algo que pueda escaparse y, bueno, una de las preguntas más recurrentes, Michelle, ¿cuánto tiempo te tardaste en llegar? Y si estuviste 10 años con este padecimiento, pero desde luego, esto lo dejamos para que Michelle nos lo responda en un minutito y después nos despedimos, no sin antes agradecer muchísimo a Innotec, gracias por tu gran cortesía y desde luego gracias por este compromiso con la salud. Adelante, Michelle. Sí. Pues bueno, yo estoy en estadio 4, voy a estar en estadio 4 por el resto de mi vida. Que pues esto quiere decir que el cáncer ya se movió del sitio original a un órgano diferente. Hay mucha malinformación acerca del estadio 4. Generalmente no creemos que ya la persona ya está en las últimas y hay casos en los que no es así. Así es, yo se calcula que aproximadamente 10, 11 años con cáncer. Gracias a la cirugía que tuve, como que se resetea un poco el reloj y entonces eso me da una prognosis bastante buena. Que quería mencionar la tasa de supervivencia. No, las estadísticas que se encuentran en internet acerca de la tasa de supervivencia, no hay que hacerles mucho caso porque, como mencioné anteriormente, en el cáncer neuroendocrino es específico a cada caso. Es muy difícil realmente decir que
¿no? Que hay un porcentaje de tanto número de una tasa de supervivencia de 5 a 10 años, porque es muy variada. Pero en mi caso, por ejemplo, yo estoy en estadio 4, tengo buena prognosis, yo espero estar aquí dando guerra y dándola por algunos años más. Así será, Michelle. Muchísimas gracias, doctor. Nos despedimos con usted. Sí, pues muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Lupita, a nuestros patrocinadores del tapete sanitizante con rayos ultravioleta. El otro día también hablamos de los rayos ultravioleta. Muchas gracias a ustedes, amables escuchas. Pues ya lo saben, esperen, estén pendientes para ver cuándo sale la tercera parte de este programa. Y pues como siempre, para nosotros ha sido un placer enorme hablar con todos ustedes, estimados escuchas. Pues nos estamos viendo la próxima semana. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, este fue el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular en su emisión número 64 ya, y nuestro gran invitado fue Michel de Quevedo, fundador de NETS México, la primera organización de lucha contra el cáncer neuroendocrino en México, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Soy Guadalupe Mayorga. Gracias.